Ok, buenas tardes, jóvenes. Estamos otra vez aquí en otro tema de nuestra asignatura. En esta ocasión vamos a ver el tema de evaluación en la psicología clínica. Estamos ya pasando al nivel de la segunda unidad. Vamos a empezar a ver un poquito más de las herramientas o ya sí, de las herramientas que podemos utilizar nosotros para dentro de la psicología clínica, en este caso, pues de la psicología médica. El tema, pues, que nos compete hoy es la evaluación en la psicología clínica, los fundamentos básicos que debemos tomar en cuenta para poder realizar una buena evaluación, ¿no? de nuestros pacientes. Si nosotros ya hemos tenido experiencia con el trato con pacientes o cuando nos aborda algún cliente, por así decirlo, debemos de tener ya establecido como un encuadre, un tipo de técnicas propias que vamos nosotros realizando, en las cuales vamos teniendo un propio estilo de cómo organizar nuestra intervención con los pacientes, cómo los recibimos, bueno, todo el proceso, ¿no? Qué información es la que queremos obtener, de qué forma, qué instrumentos aplicar o algo. Bueno, si tenemos experiencia o hemos tenido la oportunidad, ya tenemos un propio estilo. Si no, pues para eso es estos temas, para nosotros poder ir, ¿cómo se llama?, entendiendo un poquito, conociendo un poquito de este proceso y cómo podemos nosotros tener una mejor intervención, ¿no? Con mejor calidad, con mayor estructura al momento de atender a un paciente. Sé que en lo largo de nuestra formación, pues vamos a ir, se nos van a ir presentando pacientes con diferentes problemáticas, con diferentes situaciones, y pues nosotros debemos de tener esa capacidad de poder llegar o darle al clavo, ¿no? Con respecto a lo que ellos necesitan o lo que requieren de parte nuestra. Pues, ok, la evaluación en la psicología clínica. ¿Qué es? La evaluación es un proceso que nos lleva a una meta, por supuesto. Tenemos que establecer nosotros qué es lo que queremos obtener a partir de esta evaluación, qué información queremos obtener y para qué la queremos obtener. Por eso, pues la evaluación es eso, un proceso, recordemos, un proceso lleva diferentes aspectos, va siendo progresivo, y pues es parte de un ciclo que debemos iniciar y debemos culminar. Se define como el proceso de recopilar la información que será empleada como la base para la toma de decisiones por parte del evaluador. Nosotros recibimos al paciente, hacemos una intervención, hacemos una recopilación de información, la analizamos y después damos resultados. Le podemos dar un diagnóstico o le podemos dar el resultado de lo que nos haya requerido. Componentes del proceso de evaluación clínica. Esto es muy importante. Son 4 los componentes básicos que debemos de tomar en cuenta y pues para que nuestra evaluación esté hecha de una forma correcta. El primero es la planeación de los procedimientos para la recopilación de los datos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué instrumentos? Bueno, esta es la primera parte, dice que es así, ¿no? La recopilación de la planeación, hacer una planeación, perdón. Nosotros tener, ¿cómo se llama? Empezarnos a poner un objetivo general, un objetivo específico, hacer como todo ese protocolo de qué quiero obtener, cómo lo voy a obtener y para qué lo quiero obtener. Es hacerlo como borrador, tener primero el plan de lo que quiero. Luego, la recopilación de los datos de la evaluación. Una vez que ya tengo mi plan, ya hago la intervención. Al momento de hacer la intervención ya presento a mi paciente o a mi sujeto, ya le presento las pruebas o le aplico los cuestionarios con los que quiero obtener la información. En un tercer punto es el procedimiento, el procesamiento de los datos y formación de las hipótesis. Aquí en el procesamiento de los datos, como les decía, necesita haber
mucha, ¿cómo se llama? Mucha disciplina por parte nuestra. Necesitamos tener muchas ganas de actuar de una forma ética. Necesitamos mucho interés por el poder obtener información precisa y lo vamos a lograr a través del procesamiento de los datos. Utilizando la estadística requiere mucha disponibilidad nuestra, mucha dedicación, porque esta parte pues es a veces lo que decimos la talacha, ¿no? El estar haciendo datos, sacando resultados, calificando pruebas, evaluando pruebas, el poder, ¿cómo se llama? Procesarlo como tal, hacer el vaciado en listas, en escalas, toda la parte como cuantitativa es aquí, ¿no? Y pues formar nuestras hipótesis, el poder dar una respuesta a partir de esos resultados procesados, el poder hacer la hipótesis de el por qué, la situación que se está presentando con el paciente. Y pues al final, pues la comunicación de los datos de la evaluación. Esto es a través de un reporte. Nosotros cuando atendemos a un paciente hacemos todo este proceso, ¿no? Va a llegar un paciente, a lo mejor nos los asignan con alguna discapacidad motriz, okay, lo vamos a evaluar, a lo mejor vamos a evaluar esta parte, recopilar datos por cuestionarios, qué hace, qué no hace, qué extremidades le fallan, qué condiciones tiene en casa, qué terapia recibe. Luego ya todo eso procesamos la información, hacemos una hipótesis y hacemos un vaciado de todo esto y hacemos al final una entrega de un reporte, ¿no? O lo hacemos la entrega de un reporte con toda esta información que se evaluó, dándole resultados, lo que se observó, lo que nosotros, a lo mejor un diagnóstico, un pronóstico y una propuesta de intervención. La planeación de la evaluación. Para poder nosotros hacer una buena planeación, pues dice qué es lo que se desea conocer. Como les decía ahorita, se los explicaba de una forma más rápida, ¿qué queremos conocer del paciente? A lo mejor su personalidad, ahorita más adelante en una tablita vamos a ver los datos que se pueden evaluar y qué es con lo que debemos de empezar. O en este caso, el paciente mismo tiene la demanda, ¿no? En el caso de la psicología, cuando hacemos intervención, pues es el paciente el que ¿cómo se llama? El que nos refiere su problemática y ahí es donde nosotros necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Qué deseo conocer acerca del paciente para lograr ayudarlo a sanar, por así decirlo, o a modificar la conducta o cambiar lo que le está haciendo, causando malestar? ¿Cómo se pueden adquirir esos datos? Pues yo tengo que tener la capacidad de saber si le tengo que aplicar alguna prueba, algún cuestionario o me basta con la entrevista. Lo que les decía, aquí está la tablita de los niveles de evaluación y algunos datos respectivos de cada nivel, lo que nosotros podemos evaluar, ¿no? Dentro de nuestra práctica en la salud. El nivel, o a nivel general, pero son niveles que nosotros podemos evaluar. Tenemos que tenerlo un poquito más específico porque no todos son iguales, no todos se refieren a lo mismo. Por decirlo, el somático y el físico no, aunque pareciera que es lo mismo, pero no, lo podríamos estar confundiendo. Entonces, niveles de evaluación, el somático. Los tipos de datos que podemos evaluar a partir de este nivel es el tipo de sangre de una persona, el patrón de respuesta automática al estrés, funcionamiento de los riñones y el hígado, características genéticas de una persona, agudeza visual, enfermedades. En el físico, pues, la estatura, el peso, el sexo, el color de ojos, color de cabello, la constitución corporal, el número de miembros, dedos en las manos y en los pies, masa corporal, todo lo que quieran medir en la parte del física. La parte demográfica o el nivel demográfico, el nombre, edad, domicilio, número telefónico, ocupación, nivel educativo, ingresos, estado civil, número de hijos. En el aspecto conductual manifiesto es la velocidad de lectura, todas las habilidades que pueda tener, condición coordinación visomotora, respuesta a los reactivos de las pruebas de personalidad, frecuencia de discusiones
discusiones con las personas, con las demás personas, habilidad para el canto, habilidad para establecer una conversación, eh, eficiencia ocupacional, hábitos de fumar, toda aquí la parte del comportamiento de una persona, sus hábitos, sus costumbres, sus reacciones, todo eso. Cognitivo intelectual, aquí respuesta a los reactivos de las pruebas de inteligencia, ejecución de las pruebas de procesamiento de la información o complejidad cognitiva, respuesta a las pruebas de percepción, estructuración de la realidad. Aquí pueden meterse también pruebas, no sé, pruebas de inteligencia, pensamiento matemático, hacer toda la parte que tiene que ver con esta parte del raciocinio. En la parte ambiental, pues está la ubicación de la persona, de su casa, de su trabajo, características de la vivienda, cantidad cantidad de cohabitantes de su domicilio, ubicación de su trabajo, características personales y conductuales de la familia, hábitos, costumbres, amistades, compañeros de trabajo, naturaleza de las normas, tradiciones culturales particulares, condiciones económicas generales, ubicación geográfica. Toda esta parte pues tiene que ver con los niveles de la evaluación que son estos y el tipo de datos que nosotros podemos obtener. La cantidad y diversidad de los datos de evaluación potencialmente disponibles indican que nunca podemos conocer todo lo que se puede saber acerca de la otra persona. Por más que a veces nosotros en la práctica clínica o estando con nuestros pacientes, a pesar de que lleguemos a hacer una buena observación, hagamos la aplicación de pruebas o utilicemos instrumentos, no siempre se puede obtener realmente o todo lo que es el paciente. No podemos obtener toda la información. Dentro de estos aspectos hay una situación que se llama demanda latente. Esta demanda latente en psicología se conoce como aquello que el paciente, eh, por lo que acude con nosotros, pero no nos quiere decir. Y muchas veces cuesta trabajo el poder llegar a ello uno mismo. El paciente es el que a través de su catarsis va dejando ver poco a poco eso que no quiere que nosotros sepamos, pero que es realmente por lo que busca la ayuda. Entonces, si lo ponemos en contexto, a pesar de que apliquemos pruebas, a pesar de que hagamos entrevista, si el paciente no nos permite, nosotros no podemos llegar, ¿no? Tenemos que tener la habilidad o buscar las herramientas, pero no lo vamos a conocer al 100% porque a veces el paciente tiene mucha resistencia y nos complica un tanto la labor. Entonces, pues sí, no importa la cantidad o la diversidad o todos los aspectos que podamos meter, es tan complejo el cerebro y el pensamiento humano que hay cosas que a veces quedan ocultas. No, ni nosotros mismos a veces conocemos todo sobre nosotros. Selección de la evaluación. Para nosotros hacer una buena selección de qué vamos a evaluar o cómo vamos a evaluar, debemos de tener en cuenta estos aspectos. ¿Qué técnicas de evaluación deberá emplear? Como decía, ¿qué técnicas? Cuestionarios, observación, aplicar pruebas, a lo mejor estadística, a lo mejor entrevistas, a lo mejor la resolución de problemas o de pruebas de ejecución, no sé, de verbalización, toda esta diversidad. Elegir las herramientas de medición que me permitan enfocarme solo en el aspecto que quiero evaluar. Ya veíamos los niveles de evaluación. Si nosotros necesitamos obtener datos sobre el comportamiento de la persona, pues no vamos a aplicar una prueba que nos dé resultados del físico o somáticos. Vamos a aplicar una prueba que vaya con el contexto, que vaya en la que podemos obtener los datos de esta persona, pues al nivel que queremos obtener, ¿no? De sus hábitos, comportamientos, en dónde vive, con quién vive, el número de hijos o de personas con las que convive. Elegir correctamente el tipo de cuestionario que contenga las preguntas adecuadas que se deban hacer para cada área de evaluar. Precisamente esto.
el que elijamos una herramienta que contenga solo lo que queremos evaluar, porque a veces llegamos a tener o aplicar pruebas o cuestionarios que a veces nos hacen obtener o tener información que a veces llega a estropearnos o llega a complicarnos la labor, porque si de una prueba tenemos que solamente queremos checar un aspecto, obtener o evaluar un solo aspecto, el hecho de que apliquemos mal o elijamos mal la prueba, a lo mejor nos va a hacer que trabajemos de más, ¿no? Hay pruebas, por decirlo, que se aplican en niños que son de inteligencia, ¿no? Pero a veces dicen, no, solamente quiero cuál es su percepción visoespacial. Entonces, si no hay una prueba o dentro de alguna prueba viene esta área, tengo que aplicarla toda. Y a veces, si no elegí bien y hay una prueba que me permita llegar a checar solamente la percepción espacial, pues el hecho de haber elegido mal la prueba me hace que tenga yo datos que no voy a utilizar o que en el momento no me interesan. Las metas de la evaluación clínica son la clasificación. La primera es la clasificación. Un ejemplo dice, para realizar una designación de un paciente psiquiátrico a la categoría apropiada, por ejemplo, el neurótico, psicótico, retrasado mental, según el sistema de diagnóstico de clasificación del American Psychiatric Association. Para eso nos sirve, ¿no? La meta es hacer una clasificación, por decirlo aquí, como nos dice la lámina, poder realizar la designación a este paciente, en qué área de estos trastornos se va a encontrar, ¿no? De acuerdo a la APA, sabemos que todo funciona de acuerdo a la APA, utilizando el DSM-4 o el DSM-5, la versión que sea, pero por decirlo nosotros de ahí, de acuerdo a su sintomatología o a las características, poder hacer una clasificación. Esto anteriormente, pues dice, lo cual era tan importante como el diagnóstico adecuado de una enfermedad física. Entonces, eso sigue siendo, ¿no? O sea, es muy importante nosotros poder hacer una buena clasificación. Ustedes en la licenciatura de naturoterapia van a tener que hacer una buena clasificación a partir de evaluación y poderle asignar una categoría a su paciente de acuerdo a la problemática que él tenga, ¿no? Infinidad de problemas que hay de carácter físico que tienen que ver mucho con la parte emocional. La descripción. Con la evaluación nosotros tenemos esta capacidad de describir, que trata de mencionar cuál es la relación del individuo y su medio ambiente. Vamos a describir eso, por qué se comporta así y cómo se llama, y de acuerdo a qué estímulos, ¿no? Dice, es decir, frente a qué estímulos el individuo actúa, de qué manera o cómo reacciona después de X tratamiento. Vamos a poder describir las características o las conductas de ese paciente que nosotros estemos tratando. Nos va a ayudar para esto la evaluación. Hacer una predicción, dice determinadas predicciones acerca de la conducta humana. Es probable que el paciente X intente suicidarse, el paciente hará daño a otras personas si se le da de alta de una institución. ¿Puede el paciente Z conservar un empleo y vivir de manera independiente en la comunidad? Son preguntas. Nosotros vamos a poder, a partir de esta evaluación y del análisis de estos datos, vamos a poder decir qué probabilidades tiene un paciente de poder adaptarse a la vida normal, ¿no? Por decirlo, si tenemos un paciente que tenga, no sé, úlcera por pie diabético, ¿no? Después de un tratamiento, hacerle una intervención, una evaluación, y después de qué posibilidades va a tener de poderse incorporar a la vida normal, por así decirlo, ¿no? Después de que se le dé el tratamiento. O sea, qué posibilidades va a tener de realizar ciertas actividades. Entonces, nosotros podemos hacer esa predicción, qué posibilidades tiene el paciente de readaptarse o adaptarse a la vida o a su medio ambiente. Las fuentes de recopilación para los datos de evaluación son estas 4, que es en primer lugar las entrevistas, las pruebas, la observación y los documentos históricos. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos dentro de la evaluación.
La entrevista, pues, es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Nos sirve, dice, si no sabes lo que está ocurriendo en la mente de una persona, pregúntale. Quizá te lo diga. Si deseas saber algo acerca de una persona, pregunta, lo cual constituye la base del motivo por el cual la entrevista es la fuente principal de datos y la que más se emplea en los ambientes clínicos y no clínicos. La ventaja que tenemos de la entrevista es que mientras nosotros tengamos habilidad de llegar o de hacer las preguntas, no necesitamos tener como tal un documento en el cual basarnos. Y a veces cuando nosotros sacamos algún documento, cuando estamos en la intervención psicológica, sacamos algún documento o algún papel y los pacientes empiezan a mostrar cierta resistencia, tienen esa falsa idea de que se les va a hacer un examen o que es una prueba o que se les está poniendo a prueba y tienden a ponerse nerviosos. La ventaja que tenemos nosotros de la entrevista es que puede ser abierta, o sea, podemos hacer el diálogo, el discurso siendo hábiles en las preguntas, de tal manera que el paciente nos diga lo que queremos saber, o poco a poco él vaya obteniendo o teniendo confianza y poco a poco vaya dándonos información de más. Esto es muy importante. La entrevista es primordial para obtener datos. Las pruebas. De manera semejante a la entrevista, las pruebas proporcionan una muestra de la conducta. Sin embargo, en una prueba los estímulos a los que se le pide al paciente que responda están mucho más normalizados y no más consistentes, y son más consistentes que en el caso de la mayoría de las entrevistas. Lo que pasa es que nosotros aquí con las pruebas, a comparación de la entrevista, a pesar de que en la entrevista podemos obtener más información, corremos el riesgo de que en la entrevista haya información errónea o haya información que no sea válida. A comparación de eso, las pruebas son más precisas, como están normalizadas, como hay márgenes estadísticos en los que podemos ver si el paciente está mintiendo o si la prueba no es confiable, pues vamos a tener, por así decirlo, resultados o más duros, ¿no? Entonces es como para complementar. Vamos a reconocer que al final de cuentas todos estos 4 aspectos nos van a ayudar a obtener o a solidificar más una información. Las observaciones. Más vale una acción que 1000 palabras, lo cual quiere decir que esta acción proporciona gran parte de la base de los datos que el clínico necesita para completar las mediciones en sus reportes. Con la observación directa de la conducta de una persona en determinadas expuesta a distintas situaciones, se puede abastecer este aspecto. En este caso, la meta es trascender lo que dice el cliente y descubrir lo que la persona realmente hace. Aquí está, ahí tiene un pequeño error la lámina, perdón. Lo que quiere decir es que nosotros, si sabemos observar, vamos a poder complementar o vamos a saber en qué aspectos el paciente no nos está queriendo decir la verdad. Algo que les comentaba yo en las primeras clases era que hay información que a veces el paciente no nos quiere dar y nosotros a partir de la observación podemos ver en qué momentos de su entrevista o de su discurso puede tener algún rasgo o puede tener algún gesto que esté indicando que a lo mejor esa información es errónea o es mentira. Debemos de tener nosotros mucha habilidad de poder descubrir en qué momentos está contrapuesto lo que dice a lo que hace. Sabemos que nuestro lenguaje en demasía, en la mayoría es no verbal, entonces tenemos que nosotros tener también esta habilidad de la observación para poder distinguir si algún paciente nos está mintiendo. Entonces, pues para eso nos sirve la observación. Como les decía, todo es complementario. Y por último, pues bueno, esta parte de los documentos históricos. Una persona va acumulando una serie de testimonios acerca de su existencia y comportamiento en diferentes formas, registros académicos,
recomendaciones para obtener crédito, expedientes de trabajo, cartas, documentos penales, fotografías, premios, expedientes médicos, comprobantes de pago de impuestos diario y productos creativos tales como pintura o escritura. Se puede aprender una gran cantidad de cosas acerca de una persona mediante un análisis cuidadoso de estos documentos históricos. Prácticamente como seres históricos, prácticamente a lo largo de nuestra vida, lo primero que tenemos es nuestro certificado de nacimiento. De ahí sigue las pruebas o las calificaciones que tuvimos en nuestro TAP, en nuestro APGAR, las evaluaciones que nos dieron los médicos al momento de nacer. Vamos y sacamos nuestra acta de nacimiento y ya tenemos ahí otro registro. Entramos a kinder y empezamos a tener registro. Vamos al médico y empezamos a tener registro. Y así a lo largo de nuestra vida tenemos una serie incalculable, quiero pensar. Creo que ya a veces perdemos la noción de que toda la documentación que tenemos, y pues somos seres históricos y a veces como complemento podemos hacer esto, ¿no? Le podemos pedir a nuestros pacientes que a lo mejor nos traigan su expediente, su historial clínico, su cartilla de vacunación, sus a lo mejor análisis que se haya realizado anteriormente, a lo mejor pruebas o alguna evaluación que anteriormente se haya realizado. Entonces, pues bueno, esta parte también es de estos 4 aspectos que nos permiten tener un poquito más ¿cómo se llama?, de información. Sabemos que, como les decía, esta parte de la evaluación es el complemento de los más temas que vamos a estar viendo, que son la entrevista, las pruebas y la observación. Aquí los vimos de una forma un poquito más general, pero vamos a verlas de forma un poquito más profunda. En los siguientes temas los vamos a estar viendo así. Les dejo como tal creo que habíamos tenido por ahí un problemita con lo de las tareas. Se los voy a dejar en el área de actividades, el documento para que lo chequen y traten de mandarla a la brevedad. Cualquier cosa, si tienen algún problema o algo, está mi correo en la plataforma. Mándenme un mensaje directo, por favor, para poder aclarar todas estas situaciones que tengamos dudas. Cualquier comentario, por favor, lo pueden realizar ahí en la plataforma. Como les digo, bien a través de mi correo, directamente a mi bandeja de entrada. Pues que tengan buena tarde, chicos. Hasta luego. Cuídense y muchas gracias.